Hola con todos, mi nombre es Jessica Chiguano, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre del quinto semestre paralelo B. El día de hoy yo voy a dar una pequeña introducción y la manera de declarar directamente en la página del SRI el impuesto a la renta de ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Previo a la declaración vamos a ver un poquito de qué se trata este tema. Es el impuesto que se aplica al incremento patrimonial proveniente de herencias, legados, donaciones y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito de bienes y derechos existentes en el Ecuador, cualquiera que fuera el lugar de fallecimiento, nacionalidad, domicilio o residencia del causante o donante. En caso de residentes en Ecuador, también se aplicará este impuesto al incremento patrimonial sobre los bienes o derechos existentes en el extranjero. Para las personas no residentes, el impuesto se aplicará únicamente sobre el incremento patrimonial de los bienes o derechos que se encuentren en el Ecuador. ¿Quiénes deben declarar y pagar? Los beneficiarios de herencias y legados en calidad de contribuyentes, los beneficiarios de donaciones en calidad de contribuyentes, los donantes residentes en el Ecuador que realicen donaciones a favor de no residentes que para el caso se conviertan en sustitutos del contribuyente. Cuando corresponda, los albaceas, representantes legales, tutores, apoderados, curadores, administradores, fiduciarios o fideicomisarios, entre otros en calidad de responsables. Podrán declarar y pagar por el sujeto pasivo cualquier persona a nombre de éste, sin perjuicio de su derecho de repetición establecido en el Código Tributario. ¿Sobre qué se debe pagar este impuesto? Los ingresos grabados provenientes de herencias, legados y donaciones están constituidos por el valor de los bienes y derechos sucesorios de las herencias, legados o de las donaciones. De esta declaración, ¿qué gastos son los que nos podemos deducir? Para el caso de herencias y legados, se aplicará únicamente las siguientes deducciones: gastos de la última enfermedad, de funerales, de apertura de la sucesión, gastos de publicación del testamento, las deudas hereditarias, los impuestos que se encontrare adeudando el causante hasta el día de su fallecimiento, los derechos de albaceas que hubieran entrado en funciones con tenencias de bienes. ¿Qué ingresos no son objetos de este impuesto? Entonces vamos a detallar cuáles son estos. Los importes por seguros de vida obtenidos por quienes constan como beneficiarios del causante en la póliza correspondiente. Las becas de estudio e investigación, cualquiera sea el lugar de realización. Hecho generador y plazos. El plazo para declarar y pagar herencias y legados si el hecho generador, el fallecimiento del causante, se produjera antes del 21 de julio del 2016, es de 6 meses a contarse desde la fecha de fallecimiento. A partir del 21 de julio del 2016, el plazo para declarar y pagar herencias y legados es de 6 meses a contarse desde la aceptación expresa o tácita. Para donaciones y otros actos y contratos que transfirieran la propiedad a título gratuito de bienes y derechos, la declaración deberá presentarse en forma previa a la inscripción de la escritura de donación o celebración del contrato pertinente. En estos casos se sugiere siempre realizar la declaración el mismo día que se cierra la escritura. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es nosotros aprender a calcular cuál es el porcentaje que le correspondería a cada heredero para la declaración del impuesto a la herencia, ¿no? Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es revisar la tabla que se encuentre vigente según el año de fallecimiento que se va a realizar la declaración.
En este caso, hemos escogido la tabla del impuesto a la renta, herencias, legados y donaciones de este año 2023, ¿no? Entonces, vamos a hacer un caso en el que fallece un cónyuge y este tiene 3 hijos. Entonces, para la declaración hay que tomar en cuenta que el 50% de todos los bienes le corresponden al cónyuge sobreviviente y el otro 50% debe dividirse para el número de las personas que heredan. En este caso son sus 3 hijos, ¿no? Entonces vamos a dividir el 50% para los 3 hijos y tenemos como resultado el valor de la porción para cada hijo, es decir, que del total de los bienes que el fallecido dejó, el 16.67% le correspondería a cada hijo, ¿no? Entonces vamos a revisar que en este caso, para cuestión del ejemplo, el fallecido dejó una casa valorada en $600,000, un terreno valorado en $13,500, otra casa valorada en $70,000. Tiene cuentas bancarias, Banco Pichincha $20,000, Banco Internacional $35,500, Banco de Loja $15,000. Antes y previo a nosotros realizar la declaración de todo lo que son el impuesto a la herencia, debemos primero hacer un análisis detallado de todos los bienes que dejó el causante. En este caso pueden existir propiedades, dinero, vehículos, es decir, que debemos realizar un detalle completo de todos los bienes que este esté heredando, ¿sí? Entonces, según nuestro ejemplo, el total de los bienes heredados suma $754,000. Para muestra de nuestro ejemplo, como habíamos indicado anteriormente, a cada hijo le corresponde el 16.67%, por lo tanto, del valor total de los bienes, a cada hijo le corresponderá $125,691.80. Como podemos ver en nuestra tabla del impuesto a la renta, este valor excede la fracción básica, por lo tanto, sí se va a generar un impuesto por cancelar. Este cálculo ya lo hace directamente la página del SRI al momento de declarar, pero ¿cómo saber o cómo nosotros podemos realizar el cálculo? Entonces, nos vamos a la tabla. En la tabla del impuesto a la renta tenemos la fracción básica, que sería los 75,402. La fracción excedente 150,803, entonces vemos que estamos en este rango aproximadamente, ¿no? Vamos del valor o la porción que tiene cada hijo a restar la fracción básica, que en este caso sería los 75,402, dándonos como resultado 50,289,80. De este valor tenemos que sacar la fracción excedente. Como está dentro de este rango, nos indica que es del 5%. Por lo tanto, a este valor nosotros le vamos a sacar el 5%, dando como resultado que en este caso cada hijo pagaría por impuesto 2.514,49. Ahora bien, esa sería la forma de calcular el valor de la porción para cada hijo. Como les había indicado directamente en la página, una vez que ingresemos toda la información, el sistema va a calcular de manera automática el valor que debe cancelar cada heredero. Esto es muy importante tomar en cuenta para que al momento de que registremos la información en la página del SRI podamos evidenciar o registrar el valor de la porción que le corresponde a cada hijo. Entonces, para nosotros realizar la declaración, nos vamos a ir a la página del SRI. Entonces, para las personas que al momento de la declaración no cuenten con la clave del SRI, la pueden solicitar en línea con la firma electrónica o se pueden acercar directamente a las oficinas del SRI. En este caso, nosotros vamos a registrar el RUC, la clave y vamos a ingresar. Listo. Para el siguiente paso sería, nos vamos a la opción declaraciones, elaboración y envío de declaraciones. En la parte derecha tenemos este formulario que dice formulario, renta, legados y donaciones. Entonces aquí vamos a hacer un clic. Aquí nos dice que registremos qué obligación es la que vamos a declarar.
Puede ser una donación, impuesto a la renta sobre ingresos, o puede ser una herencia y legados, impuesto a la renta sobre ingresos. ¿Sí? Antes y previo a tener esta declaración, tenemos que tener ya a la mano nosotros lo que es el acta de defunción, la clave o ficha catastral de todos los bienes que se heredan, puesto que dentro de la ficha catastral se encuentra el avalúo comercial, que es con el que vamos nosotros a registrar todos los valores en esta declaración, al igual que todos los bienes, vehículos, etcétera, que estemos heredando, ¿no? El tipo de identificación, aquí nos va a pedir que ingresemos los datos del fallecido. En mi caso es cédula, ¿no? Entonces voy a registrar el número de cédula del fallecido. Hay que tomar en cuenta que la página del SRI se conecta directamente con la página del registro civil, por ende nos va a salir automáticamente la información. Entonces aquí, como les había dicho, tenemos que tener nosotros el acta de defunción para verificar la fecha de defunción del fallecido en este caso. Aquí nos está pidiendo la fecha de la posesión efectiva o aceptación de la herencia o legado. ¿Ya? Entonces es muy importante, como les había indicado anteriormente, nosotros tenemos 6 meses para realizar la posesión efectiva de los bienes heredados, y igualmente tenemos ese periodo para realizar dicha declaración. Entonces nosotros vamos en este momento a registrar que el día de hoy, por ejemplo, realizamos la declaración o la posesión efectiva. Vamos, siguiente. Aquí debemos nosotros ir ingresando toda la información que el formulario nos solicite. Por ejemplo, ¿requiere informar valores en su declaración? Sí. Informe el parentesco con el fallecido donante. Entonces aquí ustedes pueden ingresar toda la información. En mi caso yo voy a poner que soy el hijo, ¿sí? Para el periodo a declarar, ¿pertenece al grupo prioritario persona con discapacidad? En mi caso es no. ¿Existe testamento? No. Total de herederos, entonces aquí nosotros vamos a ingresar el número de herederos que tenemos para registrar. En mi caso son 3, ¿no? ¿Usted mantiene un representante como tutor, curador o apoderado? En mi caso es no. ¿Va a declarar bienes o derechos del exterior? No. ¿Los bienes o derechos heredados o legados son administrados por una sucesión indivisa? No. Vamos a darle en siguiente. ¿Sí? Automáticamente nosotros vamos a pasar al formulario como tal y vamos a ingresar en la primera pestaña, dice datos del beneficiario. Aquí ya me va a salir la información, como les había indicado anteriormente, esta información se enlaza directamente del registro civil, ¿no? Aquí igual va a ingresar la información del fallecido. Es muy importante, por ejemplo, nos dice tipo de identificación de la persona fallecida, cédula, número de identificación de la persona fallecida, se enlaza a lo que habíamos ingresado inicialmente, ¿no? Estado civil, es muy importante que se registre el estado civil de la persona cuando falleció, en mi caso de ser casada. Total de herederos, son 3 herederos, fecha de fallecimiento y fecha de la posesión efectiva de la herencia o legado, ¿sí? Entonces aquí ingreso de herencias, legados o donaciones, bienes y derechos. Aquí es donde nosotros vamos a ir registrando cada uno de los bienes heredados. Entonces, por ejemplo, negocios unipersonales. En mi caso no tengo ningún negocio unipersonal, pero si lo hubiera debemos ir agregando. Como en este caso no tengo yo ningún negocio, voy a eliminar y voy a regresar al formulario, ¿sí? Bienes inmuebles, en este caso sí tengo bienes inmuebles y voy a ir agregando. Entonces, tipo del inmueble, en mi caso va a ser una casa. Como les había dicho, nosotros ya tenemos que tener a la mano lo que es la ficha catastral para poder ir ingresando los avalúos comerciales o que se encuentran dentro de esta ficha catastral. Entonces vamos a ingresar el número de la clave catastral o el predio, la ubicación, el país, la provincia donde se encuentran estos bienes, el cantón, el avalúo comercial. En mi caso va a ser $70,000, ¿no? Como habíamos visto en el caso anterior, a ver, nos vamos a poner un ratito en el caso anterior. Nos dice que la porción para cada hijo es de 16.67%.
Entonces, ese es el porcentaje que vamos a ingresar nosotros en la página del SRI. 16.67%. El porcentaje lo va a ir calculando directamente el SRI, es decir, que nosotros aquí no vamos a ingresar ninguna información, es más, ni siquiera nos va a dejar tipear, ¿no? Todo depende del porción o cuota que nosotros previamente hayamos calculado. Para ingresar otro bien, de igual manera, ingresamos, aquí por ejemplo vamos a poner que es un terreno, como les había dicho, hay que ingresar la clave catastral del bien, la ubicación, aquí tienen las opciones de escogernos, si es en el Ecuador o en el exterior, en este caso es en Ecuador, la provincia, el cantón, y vamos a verificar en este caso nuestro avalúo. Entonces dice que nuestro terreno es de 13.500. Entonces vamos a poner 13.500, igual le corresponde el 16.67%. El sistema le va a calcular automáticamente y vamos a volver a ingresar. En este caso es otra casa. Ingresamos la ficha catastral o el número de la ficha catastral, en donde está ubicado el bien, la provincia donde está ubicado el bien, el cantón y el avalúo comercial. En nuestro caso, el avalúo comercial es de $600.000. Entonces vamos a colocar $600.000. De igual manera colocamos el porcentaje o la porción que le corresponde, ¿sí? Y como ya no tenemos algún otro bien que ingresar, regresamos al formulario. ¿Listo? Ahora vamos a ingresar los vehículos o el dinero en efectivo y a creencias que hemos tenido. En este caso sí teníamos nosotros cuentas bancarias, entonces vamos a ingresar, ¿no? Entonces aquí vamos a agregar tipo efectivo, equivalente al efectivo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificado de depósitos a plazo, bonos, obligaciones y otros instrumentos de deuda, carta a crédito, a creencias por obligaciones civiles y otros. En mi caso van a ser cuentas de ahorro. Aquí le pregunten dónde está ubicado, entonces en mi caso es en el Ecuador. Aquí le pregunta el número de RUC o identificación del exterior, en mi caso solo es, aquí debemos nosotros ir ingresando lo que es la razón social de la institución financiera, ¿sí? Entonces, el número de cuenta o documento, aquí vamos a ingresar el número de cuenta o documento. El valor total, vamos a revisar nosotros cuánto teníamos. En mi caso son $20.000. ¿Sí? El valor de la cuota ya habíamos visto que es 16.67% y el sistema les va a ir calculando de esa manera, ¿sí? Así de igual forma vamos a seguir ingresando nuestras cuentas. Y la institución financiera, ¿no? El número de cuenta, el valor que existía en la cuenta, el valor de la porción o cuota, y de igual forma vamos a proceder con la siguiente cuenta. Veamos cuánto había en esta cuenta. $15.000. Ya, aquí hemos cometido un error, es 35.500. Entonces le vamos a corregir, que no hay ningún problema. Y aquí dice que son $15.000. Vamos a poner el valor que está en este caso, la porción que le corresponde. Una vez que hemos ingresado, regresamos al formulario, ¿sí? Entonces aquí el sistema va a ir calculando. Como les había mencionado, nosotros podemos dentro de este formulario deducir, pero por ejemplo aquí deudas hereditarias no tenemos, exoneraciones en nuestro caso tampoco aplica,
y aquí automáticamente el sistema va a calcular el valor del impuesto a la renta a pagar y los valores a pagar, ¿no? Entonces, en caso de que nosotros estemos de acuerdo con esta declaración, vamos a colocar siguiente, va a salir la opción ¿estás seguro? Nosotros vamos a colocar que sí. En este caso, por ser un tema de ejemplo, no vamos a realizar la aceptación de la misma. Una vez que nosotros hayamos creado la aceptación de la misma, automáticamente nosotros ya podríamos obtener como tal la declaración, ¿no? Entonces les voy a enseñar cómo más o menos saldría. Entonces miren, aquí nos sale obligación tributaria, herencias, legados, impuesto a la renta sobre ingresos, nos va a salir la identificación, el periodo fiscal y el tipo de declaración original. Aquí van a salir todos los datos que nosotros inicialmente ingresamos, contribuyente, hijo, los datos del fallecido, y va a aparecer el detalle de todos los bienes que nosotros ingresamos, el listado de bienes y el valor del impuesto generado o causado, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos ya listo esta declaración, también podemos nosotros ya imprimir lo que corresponde al comprobante de pago. En este caso, este sería el comprobante de pago, y siempre se sugiere que el pago se realice el mismo día de la declaración para que no se generen impuestos, multas o adicionales. Ahora, si quisiéramos consultar nosotros posterior a la declaración, lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, les voy a mostrar cómo podríamos nosotros consultar la declaración como tal. Déjenme ver, ya. Vamos a ingresar con este, ¿no? Entonces ingresamos a la página del SRI, nos vamos a declaraciones. Aquí tenemos la opción que dice consulta de declaraciones y comprobantes de pago. Entonces aquí tenemos la opción renta, herencias, legados y donaciones, buscar. Escogemos el periodo fiscal del cual realizamos la declaración. Y aquí nosotros podemos ya descargar lo que es la declaración y el comprobante de pago. Con eso podríamos nosotros realizar alguna revisión, etcétera. Podemos igual, en caso de que nosotros hubiésemos cometido un error en lo que es digitación e información, realizar una declaración sustitutiva de estos valores. Estos valores se hacen directamente, el mismo procedimiento. Apenas ingresemos nuevamente nosotros a declaraciones, nos va a indicar que es una nueva declaración sustitutiva y podemos realizar las correcciones, siempre y cuando existan valores a pagar. Estas declaraciones se pueden hacer las veces que sean necesarias. Si la declaración salió con un valor a pagar con valor 0, entonces nosotros debemos realizar un trámite adicional directamente en el SRI para que nos permitan volver a realizar la declaración. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.